Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Tras estos días, 2 semanas que no hemos estado en antena debido a las vacaciones de Navidad, estamos aquí de nuevo y saludamos a don Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos y miembro del Colegio Nacional. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos los oyentes y muchísimas gracias por vuestra invitación. Y don Aurelio Sastre, del equipo habitual, presidente del Colegio de Agentes Comerciales. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues en este nuevo año me supongo que ustedes en plena forma, a pesar de las dificultades, pero bueno, pues tenemos que empezar con una noticia, yo creo que muy negativa en lo que conocemos, que va a ser muy perjudicial para el puerto de Santander por la gestión desarrollada y que demuestra cómo las claves políticas se imponen a la realidad, al sentido común y a la sensatez. Es la marcha de Jaime González, actual presidente de la autoridad portuaria, para que una persona independiente, un profesional de la logística, con el que he tenido gusto de trabajar, y conozco por lo tanto su competencia, una persona que ha transformado el puerto de Santander consiguiendo hitos impensables y con algunos proyectos en marcha. Bueno, pues por eso de los cambios políticos abandona el puerto. Podría irse a otro cargo, pero no ha querido. Sé que se va a la empresa privada, yo creo que de principio de manera independiente, y luego tiene que guardar esa incompatibilidad. Va a entrar en el gobierno el señor López Marcano, un buen consejero cuando lo fue, yo creo que es un buen gestor, y también el actual consejero de Industria, que pasa al puerto. Aquí no se trata de hacer ni a nadie de menos ni de más, se trata de decir que la política se impone una vez más a la lógica, sin ir en detrimento de nadie. Don Aurelio, algo que sabíamos hace un mes, que han estado intentando vestirlo, sí, porque esto en el sector operativo del puerto causa clamor e indignación, se lo puedo asegurar, porque la gestión de Jaime González ha sido brillante, pero que demuestra que los políticos viven en otra realidad, la realidad paralela. Don Aurelio. Bueno, pues el resultado último se corresponde exactamente con lo que ya conocíamos, que cesaba en el puerto el Jaime González, y que, bueno, aunque dicen que ha dimitido voluntariamente, pero bueno, yo ya estaban por ahí las presiones políticas y demás, los cambios de gobierno, y son formas de dimitir que parece que son más que te dimiten. Aquí yo creo que siempre en nuestra manera de actuar... Yo creo que de dignidad, porque querían otros puestos para él. Sí. En nuestra manera de actuar aquí siempre yo creo que hemos sido objetivos a la hora de hablar del gobierno. En unas ocasiones hemos podido ser pues críticos con algunas de las medidas que tomábamos, pero también hemos valorado muy positivamente otras, y una era la elección y la trayectoria del puerto de Santander. La labor que se venía haciendo en el puerto, y que siempre lo hemos atribuido a un acierto del gobierno, el haber captado a este profesional, que yo creo que en principio le costó un poco venir porque no era muy afín a las cuestiones políticas, pero al fin lo hizo, y la verdad es que toda su labor, el desarrollo
que ha experimentado el puerto durante su gestión ha sido extraordinario. No solamente yo diría que en mantenimiento, pero también en crecimiento de mercancías en circunstancias muy adversas, pero también de personas, de establecer nuevas rutas, de poner, yo creo que ha puesto el puerto de Santander, lo ha puesto en el mapa. Era uno de los puertos ya de prestigio y en esto ha tenido mucho que ver la dirección del puerto de Jaime González. Yo creo que el puerto de Bilbao se está frotando las manos porque Jaime era un competidor, es un hombre que ha llevado grandes cuentas, me acuerdo en su trayectoria en Transportes Gerposa, lo que hoy es GPO Logistic, llevando cuentas importantísimas de clientes de primerísimo nivel, luego en los ferrocarriles alemanes, en definitiva, una trayectoria pues comercial, no política, y la vida de la vida real. Perdón, sí, me gusta más decir eso, de la vida real y no de la vida ficticia, que es lo que se vive en la política y en todos los partidos. Por eso yo creo que es una pérdida. Hombre, nadie es insustituible en la vida. Y desde luego, si el sustituto lo hace bien, lo vamos a decir con la misma fuerza. Y deseamos que lo haga bien en cuanto los ofrecen. Aquí no se trata de decir ni quitar valor a uno para hablar de otro. Lo que sí decimos es lo visto hasta ahora. Así como decimos, la llegada del señor Marcano va a reforzar el gobierno. Eso es claro porque es un buen gestor. Otra cosa es que la situación ahora de los ciudadanos sea para esto. Eso demuestra lo alejados que están los políticos de la realidad. Don Víctor. Sí, yo quiero ensalzar la figura de Jaime González, un profesional como la copa de un pino, que ha puesto el puerto de Santander en el mapa a nivel mundial, y yo respeto su decisión de presentar su dimisión. Yo la respeto e incluso la puedo llegar hasta compartir, porque, bueno, es una persona con una vis comercial impresionante, con un prestigio, con una reputación consolidada en todos los sitios donde ha estado, y hay que respetar su decisión de presentar la dimisión. Como presidente de la autoridad portuaria, ahí no podemos decir nada. En cuanto al efecto dominó que se produce con la salida de Jaime González como presidente de la autoridad portuaria, pues tenemos que Francisco Martín va a ser el siguiente director para fortalecer un poquito pues todos los proyectos que hay del gobierno de Cantabria, como son el polígono de la Pasiega, y yo creo que es una persona convencida de ello y que lo impulsará. Y en cuanto a Javier López Marcano, que va a ocupar la Consejería de Industria, ya se está hablando que quizá haya otra remodelación de las consejerías del gobierno y que el tema de cultura y deporte sobre todo, salga de la actual Consejería de Educación y lo pueda llevar don Javier López Marcano, que lo demostró sobradamente con su buen hacer mientras estuvo en la consejería. Sin ningún tipo de dudas, aquí no se trata de, para elogiar a uno, desprestigiar a otro. Correcto. Que quede claro. Ahora, lo que sí vamos a decir es que sí vemos, y eso lo digo yo, que la vida política vive fuera de la realidad. Es decir, absolutamente fuera de la realidad. Don Gervasio, yo creo que es diferente. Se va a crear. Bueno, yo sé lo que piensan muchos operadores. Pero yo creo que es diferente que le hayan cesado a que él haya presentado su dimisión para irse a la actividad comercial. Pero tú te vas, si a ti te dicen, bueno, es que hay que correr el banquillo, vas a ir a este otro cargo. Vamos a ver, es que uno sabe. Bueno, entonces uno dice, pues tiene dignidad. Y dice, no, mira, me voy bien, dentro de lo que se pueda ir. Aunque te ofrezcan el oro y el moro, como se dice en términos arbitrarios, por otro lado. Recientemente hemos coincidido en una tertulia en el Ateneo de Santander. He tenido el honor de compartir la mesa del debate con él y se le veía un hombre entusiasmado, con una pasión. Es que quiere a su tierra. Sí. Y le lleva luego otro tema que puede ser un problema, que es las buenas relaciones que había con el Ayuntamiento de Santander, que me temo que no van a ser iguales, y que eso es otro problema. Pero ojalá me equivoque, de verdad, deseo, porque yo soy el primer fan de todos estos proyectos, es más, los seguía llamándole a Jaime y diciéndole, pues creo que esto, creo que lo otro. Pero bueno, yo creo que Francisco Martín, que va a ser el interlocutor ahora con el Ayuntamiento de Santander, pues es un hombre de empresa que conoce las necesidades de primera mano también, y bueno, su carácter de independiente, pero una cosa es ser comercial y vender,
y otra cosa es venir de la política o de la universidad. No tiene nada que ver. Bueno. No, es que no tiene nada que ver. Es que son mundos totalmente distintos. Bueno, habrá que concederles No, el que beneficio de la duda, por lo menos. Que yo no tengo nada, al contrario, que lo digo que hay que concederle. Sí. Si yo parto de esa base, de que todo el mundo, no se trata de desprestigiar a alguien, no lo vamos a hacer aquí, pero no lo hago porque no creo en ello, es decir, porque si tendría que hacerlo, lo haría. Es decir, no creo que sería justo. Ahora, lo que sí digo es que lo que se quita es un fusible muy valioso y que demuestra que la independencia no es posible, don Aurelio. No, vamos a ver, el puerto de Santander es una de las fortalezas que tiene Santander y es algo con lo que de verdad no se debe jugar. Pues porque yo creo que hoy es el elemento que estaba dando más relieve a esta ciudad y a la economía de la región de Cantabria. En este momento pierde carácter profesional y adquiere carácter político. O sea, esta es la realidad. Ahora, igual Pulso Empresarial recupera a un contertulio. No significa, sí, porque alguna vez yo he propuesto que Marcano debería venir a esta mesa en algún momento. Lo hemos dicho, porque a mí siempre me ha parecido Marcano un buen gestor, aunque haya sido muy polémico, objeto de críticas, de denuncias, pero es que, mire, esto pasa con todo aquel que hace cosas. Todo aquel pues que eso es lo que ha pasado a Jaime. Y hace realizaciones, ese siempre tiene un gran peligro porque está en el foco, ¿no? Ahora, yo creo que Marcano fue un poco víctima de todo esto. Hacía cosas y a veces se saltaba quizás esa regla que te impide hacer movimientos, pero lo hacía pues porque entendía que debía hacerlo por el bien de la región. O sea que yo creo que Marcano puede ser un elemento positivo y que el señor Martín lo puede hacer bien en el puerto, pues hombre, ha sido vicepresidente y ha estado con Jaime González. Luego parece que le van a dar una continuidad. Luego están una serie de proyectos que tienen mucho de político, como es el de la pasiega, porque tienen que venir dineros para ello. Bueno, ese es como el cuento, mire, yo incluso por eso con Jaime he tenido mucha discusión. Y este es como veamos, vamos a ver. Este es, ¿cuánto llevamos con lo de la pasiega? Pues 4 años, 5. Esto pronto va a alcanzar a lo de comillas. O sea, vamos, ya basta ya de cuentos chinos. Yo cuando vea allí moverse las palas excavadoras, porque yo ya olvidamos lo de las minas de zinc y ahora estamos con la pasiega, ¿no? Lo que sí digo es una cosa. Y ahora con el nuevo Cabárceno, que es uno de los nuevos proyectos, que bueno, eso me parece hasta viable, porque yo que voy mucho al monte lo desarrollará. Y hago senderismo, lo he visto muchas veces. Digo, seguramente que si hubiese estado aquí, lo decía entonces, ahora me parece bien que se recoja ese guante y ese proyecto, digo, si hubiese estado aquí el que hizo contra viento y marea Cabárceno, seguro que ya había sido empleado el parque, porque casi lo pide. A otros temas, ¿no? Vamos casi a otros temas, que es precisamente la situación, el escándalo del precio de la energía en España, de este gobierno que miente más que ya. La última cuestión es lo que ha dicho la señora Montero, que decía que el IVA no podía bajarse porque Europa no lo ha pedido. A continuación se han visto todos los reglamentos y se ha visto que era una mentira más, como la del asunto de las mascarillas. El precio de la electricidad vuelve a subir en plena... ¿Se imaginan ustedes un gobierno del centro derecha con la mayor crisis de invierno que hemos tenido en los últimos 20 años y la energía por los precios que están? Pues yo a los sindicatos no les oigo. Los medios de comunicación sí, lo sacan tímidamente. Los medios de comunicación, voy a decir lo que dice José María García. No puede haber democracia con unos medios de comunicación en quiebra. Y este es el problema básico de lo que está pasando. 82,45 el megavatio. Don Víctor. Sí, yo creo que hay un error clave de partida, que es el IVA, también que se aplica en la factura eléctrica. Es el 21% y en los países de nuestro entorno, recordemos que Francia tiene el 5,5% de IVA y Portugal, nuestro vecino del entorno geográfico, tiene el 6%, que recientemente lo han bajado, el 6%. Por lo que es un tema que el 21% de IVA que se está facturando en una época, bueno, pues en la que mayor demanda hay y que esto no es la ley de la oferta y la demanda, porque el tema de las eléctricas funciona que cuanto mayor consumo hay, mayor se genera y entonces por el volumen de cifras tienes que abaratar el precio. No es la ley de la oferta y la demanda, es a senso contrario en este tema por el tema de volúmenes, ¿vale?
Sí que ha incidido, y no sirva como disculpa para esta actitud, que con el temporal de la tormenta Filomena, pues la energía eléctrica que se produce en este país viene derivada también de las renovables, y las renovables, al no haber habido viento, no han podido generar. Pero claro, pero es que había el mix de carbón que quieren apagar y que podría suceder en España. Hemos estado recibiendo seguro energía de Francia a tutiplén. Es un escándalo que perjudican a más que a los ciudadanos, porque tenemos que comer hoy y vivir hoy. Sí. Y esa es la clave, don Aurelio. Sí, lo de la energía, desde luego, es un abuso. España es uno de los países que cobra más caro la energía y es el caballo de batalla de todos los políticos cuando están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno siguen manteniendo ese 60% de impuestos a la energía, porque se quejan precisamente los productores de la energía, las eléctricas, hombre, es que dicen que nosotros lo subimos, pero es que más de un 70%, son impuestos que no tienen nada que ver con el costo de la generación de energía. Y luego hay otra cosa que es el sistema de producción de energía, que aquí favorece totalmente a las eléctricas, y es que hay una que es muy barata, que es la energía eólica, que no se promueve absolutamente nada en España, es muy barata, el sol no cuesta nada, el viento no cuesta nada, pero también pasa con la solar, ¿no? La energía solar también es muy económica. Luego ya tenemos, que es la más cara por el gas, todo esto, que es la de ciclo combinado. Pues resulta que cuando hay una demanda excesiva de energía, como sucede ahora, tiene que entrar en funcionamiento un poco de la energía de ciclo combinado, que es la más cara, resulta que todo el precio de generación de las demás, de la eólica y la solar, nos lo cobran al precio, las eléctricas nos lo cobran al precio de la más cara. Esa pequeña cantidad que se consume de la energía de gas, producida por gas, de ciclo combinado y tal, esa es la más cara, y toda la energía que se ha consumido nos la cobran a ese precio. Por lo tanto, es un abuso y es algo que no tiene sentido. Oiga, hagan una distribución en función de lo que ha aportado cada una de estas energías más económicas y además limpias, que cuando se habla de la Agenda 2030 deberían empezar en España a ponerse las pilas respecto a promover las energías limpias. Dice, bueno, el carbón, pues ahí tenemos a la China que gasta carbón como y contamina el 50% de la contaminación que se produce en el mundo. Pero luego está también la energía nuclear, que Francia produce un 70% de su energía es nuclear y lo tenemos ahí al lado, con lo cual los riesgos que puede originar la energía nuclear los corremos exactamente igual, ¿no? Entonces creo que esto de la energía necesita que alguien tome cartas. No, necesita que los políticos. El problema es que los políticos hacen demagogia. Es decir, se ha producido con un nivel de la política que es el mayor problema. Hay dos problemas ahora muy graves, que son los medios de comunicación y la política. Es decir, los dos están a un nivel realmente similar, uno sin credibilidad. Por cierto, sacamos un estudio de la Universidad de Oxford que la prensa y los medios españoles son los de menos credibilidad de Europa, y del mundo de los más bajos. Bueno, pues es que es una cosa, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y luego los políticos, gente incapaz de gestionar nada en la vida privada. Es como si pone al frente de un barco a un tripulante de cubierta, que no sabe nada más que hacer el amarre, limpieza, muy digno, trabajo muy digno. Además, don Gervasio, que es que lo tienen en su mano. Este gobierno que está tan aficionado a gobernar mediante decretos, pues lo tienen en su mano el publicar un nuevo decreto en el que se baje el tipo impositivo del IVA del 21 a la media de los países de nuestro entorno. Pero no pedimos vamos más. al tema. Y temporalmente, mientras dure la crisis climatológica y la crisis energética que tenemos en este país. Lo tienen en su mano. Es un tema de voluntades. No hay dinero. Y entramos con ello. Y esa es la clave. Esta es la clave. Señores televidentes, imagínense ustedes que en su casa ustedes no reciben ingresos. Y encima están gastando más. Pero hay un vecino, Pepito, vamos a ponerle el nombre de Pepito, que les da todos los meses dinero. Al cabo de 3 años ustedes siguen viviendo más o menos igual, porque les dan dinero para cubrir todos sus gastos. Pero ¿cómo están? Bueno, pues esto es lo que pasa. Mire, el Banco Central Europeo mantiene a flote a España. Así. Según publicó el Economista hace unos pocos días, compró el pasado año, es decir, pagó, comprando deuda, 120.000 millones de deuda. El equivalente a toda la emisión de bonos.
Entonces, esto, que ya lo dice Moody's, nos lleva a la mayor crisis, que dice que no puede ser que la deuda no sea sostenible. Moody's ha advertido. Y entonces vienen ahora los fenómenos, y vamos a entrar en lo siguiente, y nos hablan de confinamientos generales. Pero vamos a ver, ¿quién nos quiere mandar a todos? ¿A la miseria más absoluta? El gobierno tiene que resistir eso, y tendrán que hacer confinamientos selectivos, etcétera, porque luego vamos a hablar de este asunto. Esto es un escándalo. España no tiene dinero ahora mismo para abordar ninguna de estas situaciones. Y alguien tiene que decirlo. No lo dice Televisión Española, no lo dice Antena 3, no lo dice el Teledeic. De eso no hablan. Pero la cuestión es que hay que decirle a los ciudadanos: señores ciudadanos, estamos endeudados hasta el cuello y tenemos que hacer todos un esfuerzo solidario. Pero ahí tenemos que, me parece que el gobierno ha comprado 6.000 coches. Sí, la renovación, el boletín oficial echa humo. La renovación del parque móvil del Gobierno de España. Humo, don Aurelio lo va a contar enseguida. Don Víctor. Sí, como bien apuntaba, ha salido publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado la renovación del parque móvil de la Administración General del Estado. 6.000 vehículos. 6.000 vehículos. No sé cuántas palas excavadoras habrá entre esos 6.000 vehículos, pero bueno, lo cierto es que volvemos a que es un tema de voluntades, de ser sensibles con la situación, y si realmente ahora se produce un confinamiento como el que sufrimos en el mes de marzo, pues ya es la puntilla para todos estos pymes, autónomos, pequeños empresarios que están apostando y poniendo de su bolsillo todos los ahorros que han conseguido durante su vida en estos momentos de crisis, porque es que todas las noticias además que nos apuntan van en la misma dirección. Ahora están negociando la renovación de los ERTES, que finalizan el 31 de enero, y no hay acuerdo. Lo han anunciado a bombo y platillo que el acuerdo estaba cercano hace una semana, sindicatos, patronal y gobierno, y no va a haber acuerdo. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Una empresa que tenga 10 trabajadores y hayan estado en el ERTE, ¿no? Parece que repunta la actividad económica. Bueno, pues voy a empezar poco a poco a reintegrar a la plantilla. No puedo meter a los 10 de golpe, voy a meter a 5. Pues no, tendría que abonar las exenciones de seguridad social de las que se ha beneficiado durante todo este tiempo por el importe de los 10. O reintegras a los 10 o tienes que devolver todas las subvenciones y mantenerles durante 6 meses. Señores, vamos a ser un poco sensibles y conscientes con la situación, que hay que vivir el mundo de la empresa, el mundo del autónomo, ¿qué más quisiera él que tener a toda la plantilla trabajando, volverles a reintegrar? Pero si no da para tener a todos, pues permitan que progresivamente se vayan incorporando, que se mantenga la situación de los que no puedan incorporarse, pero que tenga que devolver todas las exenciones que ha tenido. Don Aurelio. No, es cierto, hay una actitud hostil hacia el empresario total. Ya de entrada parece que tiene la consideración de que que pretende delinquir, que quiere echar a la gente, pero vamos a ver, la empresa necesita gente para trabajar. Y ahora se les está impidiendo totalmente con estos confinamientos. Bueno, el tema del gobierno, cuando hablamos de un gobierno en situaciones como la que vive España y en una situación de endeudamiento tan terrible como el que tenemos aquí, una deuda que no se puede pagar, esa es la realidad. Tenemos suerte que los intereses estén bajos y se puede ir abordando, pero que no se puede pagar, debería tener unas prioridades. Y esas prioridades deberían estar relacionadas con una cierta austeridad. Mucha austeridad. Esa austeridad que están exigiendo a toda la ciudadanía. Todo el mundo en este momento, todos los ciudadanos españoles, se están apretando el cinturón. Pero además de una manera espectacular, porque hoy ya sus ingresos, sus emolumentos, hoy ya no dan para satisfacer todas las necesidades más elementales. Bueno, pues resulta que tenemos un Consejo de Ministros de 22. Tenemos 22 ministerios, todos con sus efectivamente, con sus dineros, dando subvenciones. Estaba viendo estos días el Boletín Oficial del Estado y hay, hay 20 o 25 tipos de subvenciones, todo relacionado con la cuestión de género, para los LGTB, para inmigrantes,
para todas estas organizaciones que hay de mujeres con los nombres más raros que usted se puede imaginar, pero todo es con unas cantidades importantes, de 100.000 euros, 200.000 euros. Quizás una de las más razonables que uno ve, dice, bueno, pues para los jubilados de comisiones obreras y para los jubilados, la organización de jubilados de comisiones obreras y la organización de jubilados de la UGT, pues 50.000 euros a cada una de ellas. Dice, bueno, pues a lo mejor eso está absolutamente justificado, pero también hay otras organizaciones de jubilados, no solamente las de los sindicatos, porque ahora es lo que habría que decir. ¿Dónde están los sindicatos ante la situación tan dramática que se está viviendo? La calle no está infectada, no está exaltada por dos motivos. Y no es que yo quiera, por supuesto, por los medios de comunicación, que no cuentan la realidad, así lo digo, en general, si hay excepciones. Y por los que los sindicatos, etcétera, lo tienen todo controlado. Vamos a hablar de esta dichosa pandemia de Cantabria. Yo he estado en Zaragoza estos días, he estado tomando café en muchos sitios con datos peores que los de Cantabria. Daba gusto moverse por la ciudad, la vida en la ciudad dentro de la hostelería. Lo que se está haciendo en Cantabria, yo no sé si es prevaricación o no, lo que sí sé es que es una locura. Vamos a ver unos datos, Chisco, sobre el número de fallecidos en España. Bueno, vamos a ver el de España y luego el de Cantabria, para que vean cómo se exagera y se miente a desgana. Bueno, creo que son los datos de Cantabria, datos de España. Estos son los datos de España. Ven ustedes cómo la curva del mes de marzo, abril es tremenda, pero luego cómo la curva acaba aquí empatando en el mes de diciembre. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían, ahí está, en menos fallecimientos en España, nos decían con el puente de la Inmaculada y del, por favor, que se están disparando, pero resulta que había menos fallecidos? Esa es una prueba de mentira. Es decir, en el mes de diciembre ha muerto menos gente en España que en meses anteriores. Bien, aquí lo que llevamos arrastrado es la catástrofe tremenda que supuso esto. Es realmente, esto es lo que hay que explicar. Y aquí hablan, primera plaga, segunda plaga, será de PCRs, pero ahora les voy a hablar de los PCRs y lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos con Chisco, con la de Cantabria, que es todavía mucho más clara y mucho más beneficiosa. A ver, Cantabria, ¿cómo acaba el día 28? Todavía no faltaban 3 días. ¿Cómo acaba por debajo de otros años? Y cómo empezó en enero, antes de la crisis, incluso más alta que ahora. Luego, si ustedes cortan en la gráfica, lo que se produce es aquí un pico en el mes de mayo. Luego, la mortalidad es absolutamente normal. No lo digo yo, lo dice la estadística del Instituto Nacional de Estadística, salvo esos 200 y pico, 300 que llevamos de esos 2 meses tremendos que habría que investigar. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y ahora vamos a hablar de los casos que dicen. Lo que dice la OMS sobre los PCR. Ha sacado una nota aclaratoria para lavarse las manos ante las demandas que pueden venir y dice, esto es de diciembre, el 7 de diciembre, pero se publicó creo que el 15. La OMS ha recibido a algunos usuarios información sobre el elevado riesgo de resultados falsos para el SARS-CoV-2 al someter a ensayo muestras utilizando reactivos para la prueba PCR de sistemas abiertos. Como ocurre con cualquier procedimiento diagnóstico, es importante tener en cuenta los valores predictivos de un resultado positivo y un resultado negativo. Bueno, sigue diciendo y habla de la cantidad de fallos que producen estos señores, estos sistemas. Entonces yo me pregunto, ¿existe el COVID? Pues sí, o existe una enfermedad que se llama COVID, que en algunos casos es muy grave. Pero, como ayer dijo Fernández Vara, lo que le está pasando en Extremadura, el 95, 97 son asintomáticos. Hagamos UBIs, preparémonos, atendamos a la gente y que la gente pueda vivir. Esa es mi teoría, la teoría del sentido común y no la teoría del miedo. Don Víctor, sí, y no sé si ha además, visto los gráficos. He visto los gráficos y son clarificadores de la situación. Y yo apuntaría un dato más, el tema de las vacunaciones en Cantabria. Que bueno, lo de coger y vacunar antes a los reclusos del penal del Dueso que a los ancianos de Cantabria, pues no sé, eso merece una explicación,
merece una explicación, y con la dimisión, con el cese de la directora general y la secretaria general unos días antes, no busquen chivos expiatorios ni porque bueno, es que no sé, pues la falta de planificación ha sido tremenda en este aspecto y bueno, y por aparecer en las cifras, ¿dónde crecemos en número de vacunados? Pues mira, aquí tenemos a 500 reclusos. Yo no tengo nada contra los reclusos, pero hay que preservar la salud de las personas más vulnerables de esta región. Yo tengo un familiar que ha tenido el COVID y tiene anticuerpos, y sin embargo se le ha vacunado. Yo no estoy en contra de las vacunas en absoluto, que quede claro. Pero no se sabe claramente, porque igual la inmunidad que tiene es muy superior a la propia vacuna. Pues se la ha vacunado. Don Aurelio, sí, es que no se saben muchas cosas. Aquí, pero claro, como uno se le ocurre decir lo del señor Fernández Vara, que es médico, y ha dicho la verdad, se le echan todos encima. Bien. No, es cierto, ¿no? Yo creo que los políticos han entrado en pánico. O sea, esta es la realidad. Y cuando los políticos entran en pánico, pues ya sabemos, las víctimas, ya sabemos quiénes van a ser, porque generalmente todas las medidas que toman cuando se vive en una situación de ese tipo son contra los ciudadanos. Pocas veces van contra ellos. Y lo estamos viendo a la hora de los confinamientos y todo esto. Yo digo que si todos estos confinamientos y todas estas medidas que están llevando a la ruina económica a un sector y a todos los trabajadores de ese sector, si eso en alguna medida también afectara a sus ingresos y a su situación económica, la gente piensa además así, porque a mí me llegan muchas opiniones en ese sentido. Si eso se produjera así, que a ellos también les afectaba en su situación económica, las medidas sabemos todos que iban a ser diferentes, iban a ser medidas pues más racionales, más medidas, y sobre todo, a lo mejor, iba a estar todo más en manos de los expertos. Porque una de las expertos que sean expertos de verdad, multidisciplinares. No puede ver solo o médico solo, tendrá que haber economistas, tendrá que decir, oiga, es que toda una sociedad no puede solo el tema, porque usted puede crear mucho más daño al resto de la sociedad. Cuando se habla de, hombre, para un médico y ante una epidemia y esto, hombre, lo mejor es aislarle y ya está, meterlo en una burbuja. Pero claro, tiene que haber otros elementos, tiene que ser equipos multidisciplinares que efectivamente traten todos los aspectos de manera que no sea peor el remedio que la enfermedad, como es lo que se está... En cuanto a fallecidos y contagios, en este momento, mire, hay en activos en Cantabria 1.626 personas, pero solo 143 en hospitales. Yo creo que esto es muy significativo. Están en cuarentena, 1.643. Cuando se habla de muertos, oiga, las residencias han sido una trampa mortal. Un 60% de los muertos han sido en las residencias, donde estaban todos hacinados. Entonces, vamos a valorar todos estos elementos y a la hora de tomar medidas sobre un sector, como se está haciendo sobre la hostelería, vamos a evaluar esto y hacer algo que sea racional, no medidas viscerales. No nos queda tiempo, porque ya tenemos que despedir. En próximas semanas seguiremos hablando de esto, las diferencias entre comunidades, la locura de los medios de comunicación, los daños mentales que se están generando, el miedo, que es precisamente no el placebo, el nocebo. Está demostrado que pasaba mucho con los enfermos de VIH, de SIDA. Se les decía que estaban enfermos y morían a continuación cuando hablas de eso, porque se está generando pánico en las personas. Y eso me atrevo a decir que es criminal. Es criminal la política informativa de algunos medios, abriendo todos los días con la misma cantinera. Yo estoy a favor de tener prevención, estoy a favor de las vacunas, cómo no, estoy a favor de que se den medios, pero no estoy a favor del miedo. Un médico no puede meter miedo nunca. Un médico tiene que dar esperanza. Gracias, don Víctor. Gracias a ustedes. Gracias, don Aurelio. Gracias. A ustedes, paz y bien.
Ambulatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.